Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Gloria al Señor. Amén. Quisiera entonces platicar con usted. Recuérdese que vamos a estar teniendo Santa Cena de aquí en adelante hasta que la tomemos con el Señor nuevamente, ¿verdad? Así dice la palabra. Entonces los días domingos vamos a estar rogándole al Señor que Él nos limpie, que Él nos purifique, que Él nos santifique. Y como le decía la vez pasada, es también, hermano, pues para nosotros es delicado, ¿verdad? Porque realmente entendemos que la Santa Cena también, la comunión que nosotros tenemos con el Señor, puede traer sobre nosotros de alguna manera juicios si lo hacemos indignamente. Lo importante es que nosotros le pidamos al Señor que Él nos haga dignos cada día, amén, de tal forma que la podamos tomar, y aun que así fuese, que indignamente nosotros lo tomásemos y viniera corrección para nuestra vida, sería cuestión de darle gracias al Señor y gloria al Señor, ¿verdad? Porque no fuimos tomados juntamente con el mundo, sino que el Señor ha tenido misericordia y nos pasa por su juicio, amén. Porque el juicio para el mundo es un juicio que no va a tener misericordia, es un juicio que se va a hacer conforme a las obras que cada uno hizo, ¿verdad? Y yo no creo que la mayoría, o más bien ninguno haya hecho buenas obras, ¿verdad? Así que es mejor que nosotros estemos aquí delante de su presencia y tomando Santa Cena. Amén. Está usted dormido, ¿verdad? Dijeron que amén, ¿verdad? Está bueno. Digan amén todos los que están dormidos. ¿Ya vio? ¿Se ve que sí? Bueno, gloria a Dios. Amén, hermano. Despierte al que tiene al lado suyo, dígale, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque su venida está cercana. Amén. Gloria a Dios. Quisiera entonces platicar con usted en esta mañana, y no sin antes nada más hacer un pequeño paréntesis nada más para decirle que el seminario de Eastwood está ya dispuesto para hacerlo el día 28. Todos los que gusten hacerlo se pueden abocar por favor con mi hermana Jessica Ábalos. No sé dónde está Jessica, no sé si le tocaron los niños, ¿verdad? Okay. Entonces ahí se puede inscribir con ella, si fuera tan amable, por favor. Y si usted necesita, después le vamos a dar algunas indicaciones, ya que necesita bajar la aplicación de Eastwood para los que tienen Windows y también para los que tienen Mac, ¿verdad? O iPad. Ahí tienen que bajar la aplicación de la Eastwood para poder ponerle todas las demás, los demás módulos. Amén. Pero cierro el paréntesis y después vamos a dar ya concretamente todas las indicaciones. Quiero platicar con usted porque hace algunos días, platicando y viendo y escuchando y al mismo tiempo dando una enseñanza acerca de lo que veíamos el día miércoles con respecto a la alabanza, yo platicaba con los hermanos que la necesidad que hay de saber nosotros tener vestiduras, y por eso le titulé así, la importancia de las vestiduras. Usted sabe que incluso nosotros vivimos en esta tierra, obviamente, pero cuando vamos a diferentes lugares vestimos de diferentes maneras, ¿verdad? Usted lo invitan a una boda y no va en shorts y playera, ¿verdad? Sino que usted va elegante, usted se viste con sus mejores galas, y llega pues bien perfumado, bien bonito, ¿verdad? Como siempre ha sido usted. Y si usted lo invitan a un juego
algún deporte, alguna cosa, usted va adecuadamente vestido según la necesidad que se tenga para desarrollar ese deporte, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, nos damos cuenta que existen vestiduras que nosotros tenemos que, pues, ponernos, ¿verdad? Vestir, valga la redundancia. De tal manera que entonces entremos nosotros a desarrollar bien en aquel lugar lo que tenemos que hacer. Incluso, y aunque no lo puse ahí, usted recordará que hubo un hombre al cual en la parábola dice la Biblia, la parábola de las bodas creo que se llama, dice la palabra que estaba aquel hombre y la pregunta fue, amigo, ¿dónde están tus vestiduras? Esa fue la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde están tus vestiduras? Y entonces dice la Biblia que él no pudo responder. No pudo responder. Porque le he hablado de esto y se lo he dicho. Antiguamente se ponía para poder entrar a las bodas, a las fiestas de las bodas, se dejaban los trajes en la entrada y cada quien se iba poniendo en una especie de túnicas lo que se ponían, ¿verdad? Algunas muy sencillas y si tenía más plata, pues obviamente hacía algo más sofisticado, pero cada uno de los que entraba sencillamente se tenía que colocar la túnica y ya poder entrar a disfrutar de las bodas. Ahora, esta persona no se vistió de esa vestimenta, no se la puso. Uno, porque igual que Judas, esa palabra, cuando le llama el Señor Jesús a Judas, amigo, se recuerda, ¿verdad? Con un beso entregas a tu Señor, a tu maestro, le dijo, no a tu Señor, porque no era su Señor, era su maestro nada más. Le dice hetairo. Hetairo es una especie de prostituto. Y de igual a este otro, cuando le dice el que está preparando la boda o el que ha hecho la boda, dice, amigo, le dice igual, hetairo. Es decir, prostituto, se había prostituido y por eso no había querido ponerse las vestimentas que le correspondían en ese momento. Entonces dice la Biblia que como no pudo decir nada, la orden fue, agárrenlo y échenlo afuera, en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Tremendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que la importancia que tienen las vestiduras son extremas. Amén. Entonces nosotros debemos de entender que tenemos que ponernos esas vestiduras. Que hay vestiduras en el Señor que nosotros tenemos que ponernos. Amén. Para poder alcanzar, para poder llegar a alcanzar el agrado de Dios. Porque hermano, perdóneme, pero todo lo que nosotros hacemos debemos de buscar agradar al Señor. Amén. No agradar ni a los hermanos por lo que hacemos, aunque obviamente si lo hacemos delante del Señor bien, naturalmente que va a venir agrado para los demás. Así es, eso es de autos, ¿verdad? Es decir, viene automáticamente. Entonces, quiero platicar con usted acerca de esto y que vayamos entonces, hermano, a ver algunas vestiduras, algunos ejemplos de vestiduras y qué vestiduras nos corresponden a nosotros ponernos. Amén. Entonces, vayamos aquí. Acompáñeme, por favor. Éxodo capítulo 28, verso 2 dice, y harás vestiduras sagradas. Oiga eso, tremendo. Esa fue la orden de Dios para Moisés que iba a hacer para el sacerdote, para el sumo sacerdote y para los sacerdotes, porque no era la misma vestimenta, óigame bien, no era la misma vestimenta para los sacerdotes que para el sumo sacerdote. Y tampoco era la misma vestimenta o la misma vestidura cuando ellos salían de oficiar. Cuando ellos salían de oficiar, se tenían que cambiar las vestiduras, dejar esas vestiduras, hermano, en la parte interna, en la parte del lugar santo, para que fuesen a hablar con el pueblo, porque si no podían santificar al pueblo. Pero al decir santificarlo es decir, si la gloria los tocaba, algunos lo podían matar por ser indigno. Esa era la situación. Entonces, por eso también cuando nos acercamos aquí, hermano, perdónenme, pero tenemos que tener una vestidura
de consagración cuando venimos a la Santa Cena. Porque si no también, algunos están enfermos, dice, ¿verdad? Otros debilitados y otros ya colgaron los tenis. Ok, pero sigamos aquí. Y harás vestiduras sagradas a Aarón para honra y hermosura, dice la versión Reina Valera 60. Pero le quise poner otras para que entendiéramos el porqué de las vestiduras sagradas. La Torre Samad me gustó mucho porque dice, y harás a tu hermano Aarón unas vestiduras sagradas para gloria y esplendor del culto divino. Entonces, mire la manera en que nos lo describe la Torre Samad. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de tener nosotros esas vestiduras? Cuando hablo de las vestiduras, estoy hablando de estas vestiduras que eran para el sumo sacerdote. Y nosotros entendemos que el sumo sacerdote para nuestras vidas es Jesucristo. Porque Él es, dice, del linaje de Melquisedec. Amén. Es Melquisedec mismo. Entonces, cuando encontramos nosotros esto, nos damos cuenta que es necesario que nosotros traigamos, hermano amado, una vestidura delante del Señor que nos dé la capacidad de atender o de recibir la gloria y el esplendor del culto divino. Entonces, quiero explicar un poquito esto. Quiero decirle que nosotros, hermano, cuando nos acercamos a la presencia del Señor, debemos de tener vestiduras sagradas, vestiduras que fuesen consagradas, porque aparte de ser sagradas, fueron consagradas. Se les aplicó se les aplicó aceite y se les aplicó la sangre rociada del Cordero. Entonces, cuando usted y yo venimos delante del Señor, debemos de decirle al Señor, por favor, aplica sobre mi vida, Señor, tu sangre poderosa, que es el perdón, el sacrificio de Cristo, la aceptación del sacrificio de Cristo para nuestras vidas. Y además, úngeme, por favor, por medio de tu Espíritu, para que yo pueda recibir la gloria y el esplendor del culto divino. Porque cuando el Señor se presente aquí en medio de nosotros, o cuando se presenta en medio de nosotros, nos va a ver cómo estamos nosotros vestidos. Y claro, eso, hermano, implica muchas cosas, dentro de ellos la consagración, dentro de ellos la santificación de nuestras vidas. Si alguien no está vestido así, el Señor lo puede vestir. Si es por ignorancia, el Señor lo va a conducir y lo va a vestir de la manera que se tiene que vestir. Si es porque ya lo sabemos y no queremos, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque ahí sí puede decir el Señor, agarren a y échenlo afuera, a las tinieblas de afuera. Pero vamos a ir más despacio. Yo creo que su silencio es, no sé si por temor o por qué, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir viendo algo más. La BLPH dice, harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, que muestren el honor y la dignidad de su función sacerdotal. Entonces, esto es bien extraordinario, porque vuelvo otra vez, si usted y yo venimos a este lugar, ¿a qué venimos? ¿A qué viene usted, pues? A buscar la presencia del Señor, a adorar al Señor, a entregarle a Él, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, el Señor está hablando de una vestidura que sea, dice, que muestre el honor y la dignidad de su función sacerdotal. Pero imagínese usted que usted sabiéndolo, hermano, venga pecando. Y claro, cada vez que se habla de pecado, casi siempre lo relacionamos, hermano, con fornicación, con adulterio. Y sí son pecados, definitivamente. Pero mire, el hecho de que usted sea echado unas 2, 3 mentiras antes de venir, ¿no será pecado? ¿No será pecado venir molesto con su esposo, con su esposa o con sus hijos? Claro que sí. Entonces nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es tratar de ver la manera
de venir a este lugar delante del Señor con vestiduras sacerdotales dignas de esa función sacerdotal. Por eso es, y ahora lo entiendo un poco más, por qué el apóstol Pablo dice que si alguno viene triste, porque la tristeza también puede ser es un manto, es una vestidura. Si alguno viene triste, ¿qué tiene que hacer? Oración. Pero a veces, hermano, viene la gente triste y lo primero que hace es, vamos a empezar a aplaudir para ver si así se me va la tristeza. No, lo que tiene que hacer es primero llegar y tomar las vestiduras que sean dignas de esa función sacerdotal que nosotros necesitamos en nuestra vida. Si usted tiene problemas, si usted trajo situaciones difíciles, adversas, hermano, lo que tiene que hacer es hincarse, rogarle al Señor o bueno, de pie como usted quiera, pero empezar a pedirle al Señor que cambie sus vestiduras. Para que entonces podamos nosotros llegar, hermano, a realizar las funciones sacerdotales que se necesitan. Una de las funciones sacerdotales, bueno, ahí hay 3 son todas las que están ahí, pero le voy a mencionar nada más 3. En el lugar santo, hermano, lo que se hacía era, 1, comer de los panes de la proposición, eso es la palabra. 2, lo que se hacía era que se llevaba el aceite de la unción, hermano, y se ponía o se rellenaba el candelero para que estuviera con luz. Eso es permitir la unción del Espíritu que venga sobre mi vida a fin de que yo pueda resplandecer. Y lo tercero eran oraciones, porque las oraciones eran la representación del incienso que se quemaba en el altar del incienso. Entonces esas 3 cosas, nosotros por lo menos esas 3 cosas deberíamos de tener. Bueno, no, dije mal. Esas son algunas de las cosas que nosotros deberíamos de tener. No como mínimo, porque tenemos que tener todo lo demás. Pero sigamos. Miremos esto. Éxodo capítulo 35, verso 14. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Mire, aquí está lo que le decía. La diferenciación o la diferencia entre unas y otras vestiduras. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote. Eso es otro tipo de vestidura. Y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Entonces, mire, estas vestiduras eran para el servicio. Esos eran los levitas. Lo otro, las vestiduras de Aarón, el sumo sacerdote. Y las vestiduras de los hijos, esos son los sacerdotes. No sumos todavía, pero los sacerdotes para oficiar o para servir en el sacerdocio, porque solamente los sacerdotes podían oficiar del lugar santo en adelante. Y más que todo en el lugar santo, los sacerdotes, porque el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo. Pero los levitas estaban para atender todo el servicio, es decir, todos ellos, mire, todos los que están aquí, las vestiduras de servicio para ministrar en el santuario, eran los que se encargaban de hacer todas las cosas externas, agarraban las ofrendas, las subían, les ayudaban a los sacerdotes a destazar las ofrendas, a ofrecerlas, etcétera. Les llevaban agua para sus pies, para las manos, todo lo que tenían que hacer. Entonces, dése cuenta que aún para cada una de las funciones que aquí se hacen, usted y yo, tenemos que traer una vestimenta. Los que sirven aquí como los que le llamamos servidores nosotros, tienen que tener una vestidura para hacerlo. Los que ministran la alabanza tienen que tener una vestimenta para alabar al Señor. Los que estamos aquí, hermano, como levitas, tenemos que tener una vestimenta para ello. Amén. Ok. Y ahorita me va a entender qué tipo de vestimentas son. Miremos aquí. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Después dijo, pongan mitra limpia. El ángel en el verso 5 dice, pongan mitra limpia, es decir, lo que llevaban en la cabeza, ¿verdad? Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza
y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Ok, entonces, cuando usted busca todo el contexto de Zacarías desde el verso 1, se va a dar cuenta que esa es una visión que Zacarías tiene. Esa visión de Zacarías, hermano, es una visión, algunos lo interpretan como la visión también de Jesús, el sumo sacerdote, porque en algunas versiones usted no va a encontrar que diga aquí y Josué, sino dice y Jesús. Porque Josué y Jesús ambos escriben como Yehoshua. Entonces, algunos intérpretes dicen que la visión que estaba teniendo aquí era la visión de Jesús, el sumo sacerdote, llevando o cargando toda la inmundicia del mundo, o de nuestros pecados. Pero miremoslo aquí desde este punto de vista. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Esa palabra viles, hermano, quiere decir que eran ropas llenas de iniquidad o de maldad. Y en algunas, y dice que puede ser comparada a estiércol. Por eso es que la palabra dice que nosotros fuimos sacados del estercolero. ¿Usted ha leído eso en el libro de los Salmos? ¿O no sabía usted que fue sacado del estercolero? ¿Alguien no sabe qué es estercolero? Levante su mano los que no saben qué es estercolero. Va. Es el baño de las vacas. ¿Sí? Donde hacen del 2. Ahí llegan todas las vaquitas y los animales y ahí van a hacer del 2. Entonces, ahí adentro, en un lugar como ese, por la inmundicia, por la maldad y por el pecado que nosotros teníamos, así estábamos. Y el Señor metió su mano dentro del estercolero y nos sacó para lavarnos con su preciosa sangre. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, estando aquí, dice, Josué estaba vestido de vestiduras viles, pero Josué era el sumo sacerdote. Y estaba delante del ángel en esa visión. Entonces, en el verso 5 dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Entonces, de aquí empecemos a analizar el tipo de vestiduras que nosotros tenemos que tener. ¿Qué es la mitra? Mitras es un lugar por allá en Monterrey. No es eso. La mitra es o era una especie como de gorro de panadero, más o menos, que se ponían encima. Pero era, hermano, en las vestiduras era de color blanca. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Pureza de pensamientos. Esa es la cosa. No solo pureza, sino a pureza de pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros traigamos cuando llegamos delante de Él? Pureza de pensamientos. Si usted y yo no traemos, hermano, o todavía traemos más bien, impureza en nuestros pensamientos, es necesario que nosotros lleguemos delante del Señor y le digamos, por favor, pon una mitra nueva en mí. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de presentarnos, hermano, continuamente en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, pero después de eso dice que renovemos nuestra mente a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando usted, porque yo pregunto, solo voy a dejar la pregunta al aire, no me conteste, por favor, no me conteste, porque a lo mejor puede mentir. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, nos preparamos para venir delante del Señor leyendo su palabra? Saber, ¿va? No me conteste. Pero es necesario que nosotros antes de venir, hermano, mire, a veces antes de venir a los cultos, y no solamente para venir a los cultos, siempre, pero a veces, y nosotros entendemos que al venir a este lugar lo que vamos a hacer es a buscar al Señor, ¿verdad? Es como haberlo invitado a la boda, a la fiesta, al deporte, etcétera. Según sea el lugar, así es como yo voy a ir preparado. Entonces, parte de mi preparación al venir aquí es que yo pueda, hermano, estar recibiendo los pensamientos de Dios en mi vida. Porque entonces lo que voy a venir a hacer es a pensar en las cosas del Señor y voy a tener un encuentro con el Señor. Y dése cuenta de algo. ¿Con quién estaba hablando aquí Josué, el sumo sacerdote? Con un ángel.
Entonces, eso quiere decir que nosotros, hermano, para poder tener experiencias sobrenaturales en el Señor y con el Señor, espirituales con el Señor, porque a eso es a lo que venimos, ¿o no? Fíjese que solo 5 vienen a eso. Los demás no sé qué vienen. Pero ¿cuántos venimos verdaderamente a tener una experiencia o a recibir una experiencia espiritual con el Señor? Ah, bueno, ya cambió la cosa, ¿verdad? Es que lo que pasa es de que estaba pensando todavía usted, ¿va? Bueno, entonces, si nosotros sabemos a qué venimos a este lugar, nos deberíamos de estar llenando de los pensamientos de Dios para que sea mucho más fácil, hermano, poder entrar a las cosas, a las experiencias espirituales de Dios. Porque si no, entonces viene uno pensando en la comida, viene uno pensando en mañana, viene uno pensando en que si dejó apagada la estufa, que si puso bien ¿cómo se llama esa cosa que graba los programas? ¿Ah? El DVR, para no perderse más tarde el partido, o la novela, o la de Josué, o la que sea, ¿verdad? Porque como es espiritual, entonces está viendo la de Josué. Entonces, hermano, nosotros necesitamos venir con una conexión con Dios. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros verdaderamente? Y lo digo empezando por mi persona. Alguien, qué carnal el pastor. Sí, lastimosamente le tocó uno así, ¿verdad? Pero que hoy está aprendiendo juntamente con usted. A que nosotros debemos de buscar, hermano, por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando habla de primeramente, lo entendemos de muchas maneras, pero yo lo quiero aplicar de esta forma. Desde el principio de su día, cuando usted se levanta, ¿en qué se levanta pensando? ¿Qué lo hace a usted generar vida espiritual? Saber, ¿verdad? Pero yo le voy a dar un consejo. El consejo es, empecemos quitando o poniendo una mitra nueva. Diciéndole al Señor, Padre, yo quiero leer tu palabra. Yo sé que algunos amanecen, hermano, y están así. Ya son las 9 y tenía que llegar a las 8:30, ¿va? Entonces, nosotros, hermano, necesitamos tomar el tiempo para venir a este lugar ya conectados. La palabra del Señor, o no sea, tal vez en lo que usted se está arreglando, lavándose los dientes y bañándose, usted puede poner ahí un mensaje, algo que usted esté oyendo, la palabra del Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo importante es que se cambie la mitra en nosotros. Que se cambie nuestra mentalidad, que se cambie nuestra mente, y entonces vamos a venir aquí, mire, suavecito, solo nos vamos a enchufar y vamos a empezar a recibir las cosas del Señor. Pero si usted no, gracias a Dios, pero algunos, hermanos, vienen aquí con pensamientos distintos, con otras cosas. Trajiste tal cosa, ¿dónde está el muchacho? Alguien se nos olvidó de los 11. Hermano, entonces venimos pensando en un montón de cosas. Y lo que menos hacemos, óigame, y lo que menos hacemos es buscar todavía así la conexión a las cosas del Señor, porque entramos pensando y diciéndole, Padre, por favor, te ruego, guarda al número 11 que dejé, Señor, por favor. Sigue lo mismo. Entonces usted y yo necesitamos una mitra nueva. Amén. Pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿tienes mitra nueva? ¿Tienes pensamientos de Dios renovados, nuevos? Por eso es que a veces, hermano, perdóneme, pero muchas veces los hermanos de aquí de alabanza vinieron desde temprano, se pusieron a orar, empezaron a pedirle al Señor misericordia. Y hermano, el ambiente está, pero como que es un témpano, ¿verdad? Es todo duro. El hermano está, alabe al Señor, levante sus manos, y la gente solo. Dance, hermano. Cante. ¿Sabe por qué? Porque trae una mitra sucia.
trae pensamientos todavía de su casa, de su trabajo, de sus estudios, de la suegra, hermano, nosotros tenemos que ponernos una mitra diferente para poder estar conectados. Porque a veces también cuando no tenemos esa mitra, hermano, empezamos, ¿a qué horas irán a terminar? Ese pastor, ¿cómo se tarda? Eso de la administración, ¡ala, qué largo! ¿Sabe por qué? Porque está pensando en las cosas de allá afuera. Bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. Yo no vivo con usted, pero cualquier cosa que nosotros no tengamos que sea el pensamiento de Dios, nos desconecta de las cosas de Dios. Amén. Entonces dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. ¿Qué ropas? Si él era el sumo sacerdote, ¿qué ropas le vistieron? Las de sacerdocio. Las del sumo sacerdote. Ahora, entendamos esto. Que el sumo sacerdote era el único que entraba hasta el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, fíjese que ahí tendríamos que hablar de todas las vestimentas del sumo sacerdote. Fíjese que para empezar, dice que se vestía con calzoncillos de lino, él. Es así pegados, ¿verdad? Largos y pegados. ¿Por qué? Porque el lino, una de las cosas que tiene, una característica del lino es que absorbe el sudor, no deja sudar. Entonces, eso quiere decir que esto no es con esfuerzo humano. Usted, claro, usted hermano, perdóneme, pero por más que salte, que brinque, que dance, que sude y que todo lo demás, no va a hacer ningún cambio si el Señor no hace su obra. No hay un cambio en nosotros si el Espíritu de Dios no hace una obra en nosotros. Porque esto es espiritual. El cambio es espiritual. Entonces usted, claro, alguien podría decir, bueno, entonces ahora me voy a comprar todo mi interior de lino. No, para no sudar, no es eso. Es que no pongamos nuestro esfuerzo humano en estas cosas. Que no pensemos que porque mientras más alto, entonces yo soy el más espiritual. No, no es eso. Tal vez es el más brincolín, pero de ahí en fuera no es otra cosa. Nosotros tenemos que traer pensamientos de Dios a nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo haga su labor en nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es permitírselo a Él que lo haga. Esa es la situación. Luego, después de eso, se ponía una túnica también de lino, limpio, blanco. Eso es la santidad de Dios. Buscar la santidad delante del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que venir a hacer. Y ponernos delante de Él. Si usted trajo, hermano, perdóneme, pecados, situaciones adversas, situaciones difíciles, que no le decirle, Señor, mira, por favor, yo me quiero quitar este manto, Señor, de tristeza, este manto de angustia, este manto de pecado, y dejarlo a un lado. Y decirle, vísteme, por favor, con tu lino limpio, resplandeciente. Yo quiero entrar hasta el lugar, porque se está preparando para llegar hasta el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo, ¿qué se recibía? Bueno, primero, que se veía. Bueno, no lo voy a decir que lo veía, sino que lo percibía. Porque en realidad no podía levantar ni siquiera la mirada. Eso es uno. Pero sí podía percibir la gloria de Dios. Y de alguna manera el resplandor de su gloria. Entonces, ¿qué queremos nosotros en este lugar? El resplandor de su gloria. ¿Verdad? Porque el resplandor de la gloria del Señor, una de las cosas que cambia, hermano, es nuestro rostro. Es decir, la manera en que nos vemos. Creo que José era que estaba diciendo que el hierro con el hierro se aguza, y dice la cara del hombre con la cara del hombre se aguza. Es decir, se saca filo, pues. Entonces nosotros estamos aquí, hermano, para que cuando veamos la fe de otros, cuando veamos, hermano, cómo Dios ha cambiado en el rostro de otros, porque dice que la presencia del Señor y la alabanza también cambian o hermosean el rostro de la gente. Cuando usted viene, hermano, y se conecta a las cosas de Dios, entonces su rostro cambia, y el que no tiene cambiado su rostro dice, pero le voy a preguntar a este hermano qué es lo que está haciendo para verse mejor. Y no es crema de gusano
tieso, ¿verdad? No, hermano, o baba de caracol, ¿verdad? No es eso, es la presencia del Señor que lo está hermoseando. Entonces ahí es donde se aguza la cara del hombre con la cara del hombre y se saca filo. Y los dones entonces empiezan a trabajar. Bueno, la situación es esta. Le dan vestiduras nuevas también, porque lo que se pretende es que pueda entrar hasta el lugar santísimo. De ahí hablamos del efod, hablamos del pectoral, bueno, es bastante amplio lo que tendríamos que ver. De repente vamos a hablar sobre todas las vestiduras del sacerdote. Pero sigamos aquí porque yo quiero llevarlo más adelante. Mire, por tanto yo te aconsejo, este es tremendo, ¿va? Porque hoy una profecía hablaba sobre eso. Por tanto yo te aconsejo de mí que compres oro refinado. ¿A quién le están hablando? ¿Se recuerda? ¿A qué iglesia? Ahorita se va a recordar. Por tanto yo te aconsejo de mí que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y oiga, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ¿a quién le estaban hablando? A la Odisea. ¿Qué decía la Odisea? Ella decía, yo soy rica, nada necesito, me he enriquecido. Y le decía el Señor, pero no te has dado cuenta que eres pobre, ciega, desnuda, miserable, ¿verdad? Tremendo. Entonces, hermano, aquí le dice el Señor, es necesario que compres de mí vestiduras blancas. Pero oiga eso, mira, a mí me llamó mucho la atención, no le llama a usted la atención esto. Vestiduras blancas para vestirte, eso es algo así como decir entren para adentro o salgan para afuera. ¿Verdad? Así pareciera. Decir vestiduras blancas para vestirte quiere decir hay algunos que toman vestiduras blancas del Señor pero no se las ponen. Pero no las visten. Entonces, hermano, llegan aquí y sí se van bien sudados y tal vez con unas libras de menos, pero después de eso, su vida sigue siendo la misma allá afuera. Y vuelven a regresar otra vez, hermano, y otra vez. ¿Y qué te pasó, hermano? Lo mismo del año pasado, dijera el bolo, ¿va? O el borracho. Pues sí, entonces sigue la misma situación, ¿sabe por qué? Porque tomó las vestiduras blancas. Tomó las vestimentas sacerdotales, pero no se las puso. Entonces, ¿qué pasa? Échenlo allá afuera, a las tinieblas de afuera, y es el lloro y el crujir de dientes. Y es otra vez lo mismo, a vivir la misma situación, otra vez el mismo círculo vicioso de su vida, y vuelve a regresar otra vez igual. Entonces, nosotros necesitamos pedirle al Señor o comprar del Señor. Qué bueno que el Señor dice venid comprar sin dinero, es decir, es gratuito. Porque usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, lo único que tiene que hacer es esforzarse para doblegar su carne y su orgullo y decirle, Señor, aquí estoy, hecho una piltrafa humana, permíteme por favor que tu Espíritu Santo me cambie, me transforme a este que está deformado, que lo forme y que lo levante y que le ponga vestiduras nuevas. Y me las quiero vestir. Entonces le dice, pero se las dice por una situación, para que no se descubra la vergüenza de la desnudez. Cuando usted va a buscar la palabra vergüenza, se va a encontrar con que la vergüenza, hermano, significa también desgracia. Entonces, un desgraciado, ¿qué es? ¿Quién es? Alguien que no ha alcanzado gracia. Alguien que no ha alcanzado la gracia de Dios. Entonces, hermano, lo que Dios está diciendo es que lo que quiere es en nosotros, valga la redundancia, darnos o darle a aquel que viene así, desnudo, porque para empezar viene desnudo. Se presenta porque viene en desgracia. Entonces el Señor lo que quiere es vestirlo de su gracia. Vestirlo de su gracia. Eso es lo que Dios quiere. Vestir con vestiduras de gracia. Y fíjese que la Biblia dice que el Señor Jesús crecía delante de los ojos de Dios y de los hombres
en gracia y en sabiduría. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces nosotros, hermano, debemos de buscar llegar delante del Señor para poder recibir la gracia de nuestro Dios. Amén. La gracia, algunos lo resumen, aunque hay muchas cosas que hablar de la gracia, pero algunos lo resumen como un favor, un don inmerecido en nuestras vidas, aunque yo diría que también es la forma de parte de Dios para cambiarnos gratuitamente y mantenernos en ello. Esa es la cosa, que no solamente es que cambie yo cuando vengo al culto, porque venir aquí, hermano, estando en el culto, qué fácil, ¿verdad? Todo el mundo se ve. Si usted vuelve a ver al que tiene al lado suyo, es un angelito o una angelita. Tiene tan cara de ángel que se está así con los ojos cerrados, mira. Todo el culto, escuchando. No sé si mi voz melodiosa lo duerme o algo, ¿eh? Bueno, entonces usted y yo, hermano, perdóneme, pero aquí muy fácil decir que estamos bien. Pero de la puerta para afuera es donde se ve si realmente nosotros nos hemos quedado con las vestiduras de gracia u otra vez nos hemos despojado de ellas. Qué terrible, ¿va? Qué terrible. Y eso le pasa a los tibios, porque así era esta iglesia. Dijo, tú eres tibia. Tremendo. Bueno, sigamos pues. Aquí empezamos. No, todavía no, creo no. En gran manera me gozaré en Jehová. Sí, ya, aquí, empezamos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Entonces, mire, hermano, una de las cosas por las que nosotros deberíamos de venir, o como se debería de manifestar en nosotros que venimos con vestiduras delante del Señor para ministrar, es por la gratitud de nuestra salvación. ¿Cuántos de aquí somos salvos? ¿De qué fuimos salvos? De la muerte eterna, del pecado, ¿de qué más? De la ira venidera, de maldiciones, ¿de qué más? Bueno, de un montón de cosas, ¿verdad? Pero hermano, mire, la gente a veces cuando uno le presenta el plan de salvación o la salvación en Cristo, ¿y de qué tengo que ser salvo? Si yo no estoy encarcelado, si yo no vivo bien, yo no le hago mal a nadie. No, si no es cuestión de que le haga mal o bien a nadie. Es una cuestión de que si está si está recibiendo la luz de Cristo, si ha recibido a Cristo o no. Porque el Padre no va a desechar, hermano, a la gente por buena gente o por mala gente. Va a desechar a todos aquellos que no han recibido a su Hijo Jesús. Amén. Y que lo hayan conservado como su Señor. Pero mejor sigamos aquí. Me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos que venir, hermano, es con un manto de justicia. Vestirnos con un manto de justicia. Mire, se va a poner como un ejemplo así bien fácil. Bien fácil. Aquí, gracias a Dios, no pasa porque hay sillas en abundancia. Pero hay lugares a donde usted llega, hermano, llegó a las 7 de la mañana, dejó ahí su Biblia. Y entonces dice, bueno, en lo que empieza me voy a echar un café y se va corriendo, se está tomando el café y comiéndose su pan y ya cuando regresa, sus cosas están por allá tiradas. Y aquí, un hermano, parado. Y entonces dice, hermano, perdone, no vio una Biblia y unas cosas que estaban ahí. Por allá están. Pero es que yo había venido. Sí, pero es que yo soy aquí diácono. Yo soy anciano de este lugar. Yo soy el que mejor canta en esta iglesia. ¿Cree usted que está rodeado con manto de justicia? Yo creo que no.
Nosotros necesitamos tener manto de justicia en nuestra vida. Y eso va a denotar la vestidura. Cuando nosotros, hermanos, llegamos delante del Señor y nos ve, dice, vamos a ver, tu justicia. Se recuerda que le dijo así, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, entonces de igual manera tienen la condenación. Porque ¿cuál era la justicia de los fariseos? ¿Se recuerda? Ok, la hipocresía, pero en un sentido. Se lo voy a decir. Qué fácil es amar al que lo ama, ¿verdad? Usted al que lo ama, a los hermanos que todo el tiempo lo abrazan, le dan su beso de bienvenida, le dicen, hermano, siéntese aquí a la par mía. No se preocupe, yo me voy a hacer fila primero que usted para pedirle su comida. A eso es que fácil amarlos, ¿verdad, hermano? Pero aquel que de repente usted pasó y le extendió la mano, ¿va? Y se quedó así como... Bueno. Pero no la vuelvo a saludar. ¿Será que nosotros estamos con ese manto de justicia? Así dice la palabra, que debemos de... Dice el Señor que vuestra justicia entonces sea amar a las que los aman, sí, pero mayor que eso, ¿cuál es? Amar al que no nos ama, amar a aquel que nos menospreció en algún momento, amar a aquel hermano con el que tuvimos una diferencia, el que le dijo, présteme 20 pesos, hermano, y se lo pago la próxima semana, ¿verdad? Pero no dijo qué próxima semana, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que enseñar nuestra vestidura para poder meternos a la presencia del Señor. Amén. Como no le gustó mucho esa parte del mensaje, mejor sigamos. Como a novio ataviado y como a novia adornada con sus joyas. Mire esto, Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Para nosotros se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué más tenemos que hacer? Entonces, mire, aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Una, armas, ¿verdad? Vistámonos las armas. ¿Pero de qué? De la luz. Entonces, si es una cosa, aquí dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Entonces, ¿de qué tenemos que despojarnos? De las obras de las tinieblas. Porque las obras de las tinieblas también nos pueden estar vistiendo. Y de eso nos tenemos que despojar. Ahora, la cosa es que después, hermano, miren, interesantemente aquí dice que aunque se acerca el día, yo no entendía por qué. Si se supone que los peligros son los de la noche, pero que si también hay peligros de día. Porque ahí dice que el día se acerca y dice, despojémonos de las obras de las tinieblas y ahora vistámonos de las armas de la luz. Porque el día viene. Dos cosas podemos ver aquí. Una, porque sabemos o entendemos que van a haber peligros. La Biblia dice, Salomón en su litera va con su esposa y 60 valientes la rodean de los peligros de la noche. Dice ahí. Pero otra cosa es que nosotros, hermano, cuando el día viene, ¿a qué se refiere al día? El día en el que el Señor venga. Entonces, yo me doy cuenta de algo. Si nos está pidiendo que nos vistamos de armas de luz, entonces, ¿por quiénes viene el Señor? Sí, por nosotros. ¿Pero por quién? Amén, por los que están vestidos en luz, pero no deje de ver esto, mire, por favor, esta palabra. Armas. ¿Quién se pone armas? Los soldados. Entonces, ¿por quiénes viene el Señor? Por soldados. Por gente que está en un ejército. Y en el ejército no hace cada quien lo que se le da la gana, ¿verdad? Entonces quiere decir, cuando dice vistámonos de armas de luz, es porque el Señor se va a aparecer. ¿Y qué es lo que quiere ver en nosotros? Obediencia, sujeción,
¿Qué más? Disciplina. ¿Qué más? Justicia. ¿Qué más? Santidad, es decir, consagración podríamos decir, porque realmente un soldado se consagra a su pelotón, a su ejército. ¿Cómo? Ok, estar bajo autoridad, es decir, sujeción. Entonces, mire cuáles son las armas de luz. Todas esas que estamos viendo nosotros. Pero hermano, hay lugares donde se dice una cosa y se hace otra. Cada quien hace lo que quiere. Mire, el Señor le reclamó al pueblo de Israel y les dijo, vosotros pusiste reyes y a mí no me avisaste. Ustedes hicieron lo que quisieron, ustedes pusieron jueces y tampoco me dijeron que iban a haber jueces. El Señor los permitió que se levantaran, pero no era la voluntad de Dios que eso se hiciera. No era la voluntad de Dios que tuvieran rey. Porque así le dijo el Señor a Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí, le dijo el Señor, por cuanto quisieron un rey de la tierra y no a mí como rey. Entonces nosotros, hermano, si nos vamos a vestir, vistámonos de armas de luz, es decir, de estar bajo autoridad. De vivir nosotros, hermano, en obediencia, de vivir nosotros, hermano, en armonía, de vivir nosotros, hermano, en disciplina delante del Señor. Amén. Ok. Ordenadamente, pues, ¿verdad? Porque un ejército no vio usted que allá van los soldados con la mochila por aquí, ¿verdad? Y así con la camisa salida, así no van. Van en orden. Hasta para levantarse, hermano. Los llevan a levantar y todos, ¡pum!, a la par de la cama y así, aunque estén medio dormidos, ¿verdad? Pero no vaya a creer que así, pues sí, mi general. No, es a la par de la cama. Orden, disciplina. Es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Ok. Armas de luz. Voy a poner un ejemplo. Si a usted le toca servir, los que están en servidores, si a usted le toca servir y sabe que la disciplina o la orden ha sido, hermanos, el culto es a las 10:30, nosotros debemos de estar a las 10 con nuestro uniforme, ya sea sus corbatas o lo que tengan que llevar. ¿Cómo debe usted de presentarse? Tiene que representarse a las 10 con su uniforme. Así tiene que hacerlo. Después, la orden es, agarramos las cositas esas de los pañuelos y las ponemos en todos lados. Usted hace esto y usted hace esto. ¿Y qué pasa si usted no lo hace? ¿No se vistió con armas de luz? Porque aunque usted no lo crea, es un arma contra el enemigo, el orden, la disciplina y la obediencia. Es un arma contra el enemigo. Si se pierde, si alguna de esas cosas no están, se pierde el orden. Y perdiéndose el orden, se entra en indisciplina. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Que entró en disciplina. ¿Perdió sus armas de luz o no? Si la Biblia dice que fue echado a tinieblas. Y ahora es el príncipe de las tinieblas. Terrible, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios eso no pasa en esta iglesia. Gracias, Padre. Amén. Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, mire, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Eso no solamente significa pecados sexuales, no. Las lujurias, las lascivias, las glotonerías, las borracheras, hermano, se refiere a muchas otras cosas, porque ustedes se pueden embriagar con las cosas de este siglo, ¿verdad? Usted se puede, no usted pues, sino que el que está en estas situaciones, hermano, las glotonerías. ¿Qué son glotonerías, hermano? No, comer no es glotonería, si no todos somos glotones, ¿cómo está eso? En exceso, sí, en exceso sí. Pero dice comer, dice el hermano, no hombre, ¿cómo va a ser eso? ¿Va? Entonces quitemos la cafetería porque es la glotonería de la iglesia. No, las glotonerías es todo en exceso. Pero, por ejemplo, digamos, ¿no será que dormir en exceso también es una glotonería?
Por supuesto que lo es. Y entonces dice la Biblia, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el Señor está cercano. Entonces, si algo nosotros tenemos que hacer, hermano, es dejar de dormir. Claro, es obvio, ¿verdad? Si usted trabaja de noche, pues en el día va a dormir. No estoy hablando solamente de ese dormirse ahí, de que, ay, pastor, fíjese que ya no voy a llegar porque nos quedamos dormidos. Eso es tal vez lo mínimo, pero ¿y su vida espiritual? ¿No será que está muchas veces cargada de esa glotonería? De que hoy oímos cosas, porque mire, mucha gente, hermano, a pesar de todo lo que ve, a pesar de todas las cosas que se están dando, dice, oh, sí, hay que orar. Los primeros días, Padre, en nombre de Jesús, y ahí está metido, hagamos vigilia, hagamos oración. Pasan 3 días ya cuando las aguas ya bajaron allá en Houston, y ya otra vez a lo mismo. A seguir en sus mismas cosas. Terrible. Pero aquí está diciendo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino que vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, mire, hermano, el vestirse de Cristo es la no provisión a los deseos de la carne. Cuando nosotros, hermano, estamos continuamente en la comunión con el Señor, buscando de su presencia, buscándolo a Él, y claro, yo entiendo que pues en su trabajo tampoco usted se va a mantener de rodillas y con sus manos en alto porque lo van a echar, pero lo que sí es cierto es que usted puede estar con un pensamiento, con el pensamiento de Dios en su cabeza. Pensando y diciendo, Padre, ayúdame, mira, yo tengo estas cosas allá adentro, quita, Señor, de mí esta glotonería, estas lujurias, estas lascivias, estas situaciones que no me permiten caminar bien, Señor, en ti. Mira que pasó esto con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, Señor, ayúdanos, por favor, a consagrarnos, a santificarnos. Eso es estar nosotros vistiéndonos de Cristo, porque Cristo continuamente, hermano, estaba en una comunión con el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, estar en una continua comunión con el Padre. Amén. Ok. Dirá alguien, ¿y ya va a terminar? Ya ahorita voy a terminar. Solo me faltan 10 diapositivas, ya voy a terminar. No, son unas cuantas nomás. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo se viste uno del nuevo hombre? ¿O cómo se da uno cuenta que se está vistiendo del nuevo hombre? Sí, despojándonos del viejo, pero ¿quién es el viejo? Porque a lo mejor usted se puede despojar de su viejo. ¿Cómo se da cuenta? Aquí está, mire mi amada. Yo estoy bromeando, perdone. Entonces, ¿cómo nos santificamos? A ver, mi hermana Lidia, ¿usted qué? Dio la respuesta. Amén. Pero veamos esto. Aquí, mire. ¿Creados según Dios? Entonces es según la justicia y la santidad de la verdad. ¿Dónde está la verdad? Dígame usted, contésteme usted. En el Señor Jesucristo, pero ¿en qué más? Ahí lo tiene en su mano. En la palabra. Amén. En la palabra. Es que conocemos al Señor Jesucristo a través de la palabra. Entonces, la palabra que es la verdad es la que nos lleva al conocimiento de la justicia y de la santidad para con nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nos vestimos de un nuevo hombre. Bueno, para vestirse de un nuevo hombre, bien, la hermana tiene razón en decir que hay que despojarse del viejo. Porque, por ejemplo, Nicodemo se acerca al Señor y el Señor y le dice, Señor, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Sí, Nicodemo, tenés razón, mira, calidad, sacaste 100. Así le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Ah, sí, él era erudito de la ley, es decir, conocía, pues. Ah,
te es necesario volver a nacer. Pero antes le dijo, ya está cerca del reino, le dijo. O sea que no había llegado. Mucho podía saber de la ley, mucho podía saber de la verdad, basado en las escrituras. Pero estaba todavía así, mira, a un pasito, pero no había llegado. Entonces llegó y le dice, Señor, te es necesario nacer de nuevo. Es decir, quítate de tu vestidura. Esa vestidura religiosa que tienes, esa no te va a servir. Tu conocimiento aquí en la cabeza no te va a servir mientras que no baje a tu corazón. Tu justicia, tu santidad, entre comillas, no te va a servir si realmente no hay una muestra de la misma en la verdad. Entonces ahí tendríamos que analizar. Cada una de estas cosas es para que nosotros podamos sacar un tema completo, ¿verdad? Y es la justicia, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El Señor Jesús dijo, yo me santifico en la verdad por causa de ustedes. Entonces, ¿y usted por quién se santifica? ¿Por causa de nuestro Señor? Pero también, digamos, usted se puede santificar por causa de los suyos. Porque si usted se santifica, digamos en el caso del hermano Rolando, que contestó, si usted se santifica por los suyos en la verdad, lo que va a hacer es que va a vivir más en justicia, más en santidad y lo va a transmitir a los suyos. Entonces, ¿qué va a pasar? Los suyos se van a acercar más también por medio de esa verdad a la santidad y a la justicia del Señor Jesucristo. Y el nuevo hombre los va a estar revistiendo. Amén. Y mayor va a ser el despojarnos de la manera vana o de la manera pasada de vivir. Y mientras más nos despojamos de la pasada manera de vivir, más nos acercamos a Cristo y con mayor razón nosotros podemos ser levantados. Amén. Porque la Biblia dice que Enoc caminó 300 años con Dios y se lo llevó. Elías caminó conforme a lo que el Señor quería y también se lo llevó. Y usted también, si camina y yo conforme a la justicia de Dios, a la verdad y a la santidad, en un nuevo hombre, nos van a llevar sin ver muerte. Amén. Démosle un fuerte aplauso al que vive para siempre. Miremos esto otro. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Esa sí se la sabe, ¿verdad? ¿Ok? Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué cree usted que a veces vienen algunos hermanos así? Los mordió el diablo, los mordió la serpiente. Porque no se vistieron de toda, no dice de alguna parte. Porque esa es la cosa. La situación es de toda. ¿Qué significa toda? Toda, ¿verdad? Que no le falte nada. Entonces, ¿cuáles son? A ver, dígame por favor, usted que ha estudiado la palabra y que ahí adelantito está, dígame cuáles son las armaduras, cuál es la vestimenta de la armadura. ¿El yelmo? ¿El yelmo de qué es? No, de salvación. Mire pues, ¿cómo? Por eso es de que se lo pone aquí. Por eso es de que se pone el casco en el pecho, dice. Salvación. Coraza de justicia. Cinto de verdad. Sandalias del evangelio. Escudo de la fe. La espada de la palabra. Pero le faltó una. La oración. Por sobre todo, dice, como enganchando todo, la oración. Entonces nosotros, hermanos, si tenemos todo, no hay problema. Las acechanzas del enemigo, aunque vengan con nosotros, ¿sabe qué es acechar, verdad? Las acechanzas está así como esperando, ¿ah? Así, le voy a caer de sorpresa. Pero se imagina el enemigo, dice que es como un león, no es un león, pero es como un león rugiente, ¿verdad? Está ahí, agazapado, y de repente a este cristiano que viene ahí me lo voy a devorar, y le sale el diablo ahí a usted, pero como usted viene con todas las armaduras, con toda la armadura, lo ve y dice, no, esto lo estaba bromeando, ya me voy. Pero si le falta algo, ahí lo empieza, mire, a bombardear.
Este no trae puesto el casco de la salvación. Entonces agarra ahí. Un dardo. ¿Será que soy salvo? ¿Y si no soy hijo? ¿Y si yo soy otro Judas? Sí, hermano, perdone, pero es que hay gente que así piensa, aunque usted no lo crea. Hermano, es que yo no sé si soy salvo, mire, yo he hecho cosas terribles y el Señor ya lo perdonó. Sí, pero no sé si soy salvo, pero si el Señor ya lo perdonó, ya lo limpió con su sangre. Entonces, ¿cómo pone usted en tela de duda algo que el Señor dice que nosotros, por cuanto recibimos al Hijo y el Hijo nos limpió, nos libertó y Él ya nos hizo salvos del pecado? Entonces, ¿cómo decimos nosotros? No, yo no soy hijo. Está como el hijo pródigo, que así pensaba. Pero cuando llegó a la casa del padre, el padre no dejó que lo dijera. El padre solo llegó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén, le dijo: te perdono, vámonos para adentro. Pero es que yo te quería, para adentro. Solo te quería, para adentro. Ya eres salvo. Cuando traemos el casco de la salvación. Pero si estamos pensando, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Pero si estamos pensando en otras cosas, ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? No. Unos días es salvo y unos días amanece en el cielo y otros días en el infierno. No. Casco de la salvación. Toda la armadura de Dios. Toda. Completa. Hágame un gran favor. Pregúntele al que tiene al lado suyo: hermano, disculpa, ¿qué significa todo? ¿Qué le respondió? Todo. Bueno, todo. Es decir, que no te haga falta nada. Mire, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Usted es escogido? Muchos son llamados. Entonces esta vestimenta es solo para los escogidos. Pregúntele al que tiene al lado suyo: ¿eres escogido o llamado? Solamente pues. Porque llamados fuimos todos, pero ¿somos escogidos? ¿Fuimos escogidos? Bueno. Usted dijo amén ahorita. Aquí pruébese. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados. Entonces, ¿qué requiero ver yo si me dijo usted? ¿O qué requiere usted ver en mí si dije que soy escogido? Santidad, amor, pero no el amor de beso, abrazo y apapacho, no, el amor que describe Corintios capítulo 13, el que todo lo sufre, todo lo espera, se da sin esperar recibir nada a cambio, que no es jactancioso, no se envanece, no tiene envidia. Todo eso es ser amado, de entrañable misericordia. ¿Usted tiene entrañable misericordia? ¿Cuántos tienen entrañable misericordia? Levánteme su mano. Ya mejor ya no la levanta, ¿va? Bueno, no la levante pues, pero contéstese esto. Si tiene entrañable misericordia, ¿cuántos predicamos la palabra del Señor a quien no conoce a Cristo? No me conteste. Eso es tener entrañable misericordia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: por cuanto el Padre, Dios, amó al mundo. Es decir, cuando usted lo busca, dice: y sus entrañas de misericordia, o sus entrañas fueron movidas a misericordia, dio a su Hijo Jesucristo. ¿Pero para qué? Para salvación. Entonces, si usted y yo tenemos entrañas de misericordia, y dijimos que usted me dijo que era escogido, ¿verdad? Si usted es escogido, entonces predique el Evangelio. Háblele a otros de la salvación en Cristo Jesús. Hablemosle a otros de la salvación de Cristo Jesús. Si hay alguien en esta mañana que no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es la mañana para su vida, para que usted venga. Si hay alguien que se ha alejado del Señor, esta es la mañana que el Señor quiere que usted venga a sus pies y le diga: Señor, yo quiero otra vez acercarme a ti. Porque entonces se ha quitado el vestido de escogido y se quedó como llamado nada más. Pero el Señor viene por los escogidos y no solo por los llamados. Así dice la palabra, no lo digo yo. Entonces usted y yo necesitamos
vestirnos de las vestiduras de los escogidos. Y voy a terminar. De benignidad, de humildad. El viernes estuvimos viendo eso, ¿verdad? De mansedumbre, tremendo. De paciencia, soportándoos unos a otros. Ya le he dicho que soportarse no es, ya ve, por eso cómo lo aguanto. No. Soportar es que nosotros podamos ponernos para que otros suban en nosotros y ayudarles a que alcancen las glorias que Dios tiene para sus vidas. Eso es un soporte. Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Quiero que se ponga de pie en esta mañana. Yo he terminado y voy a concluir con eso. Usted que es escogido, hermano amado, bendito de Dios, bendita de Dios, hoy es un día propicio para que nosotros pidamos perdón. Pero quiero decirle primeramente, aquel que se ha alejado de Cristo, o aquel que nunca le ha abierto su corazón al Señor Jesús, en esta mañana el Señor quiere perdonarte. Si nosotros nos acercamos, entonces el Señor se va a acercar a nuestras vidas. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera entregarle su vida a Cristo Jesús? Este es el momento para que venga. Y alguien podría preguntar, ¿y por qué tengo que ir allá adelante? Porque la Biblia dice que el que le confesare a Él delante de los hombres, Él le confesará delante del Padre y de todos sus santos ángeles. ¿Por qué al reconciliarme debo de ir allá al frente, ahí donde usted está? Porque lo que queremos es ayudarle y bendecirlo. Eso es lo que queremos. Si hay alguien, óigame bien, si hay alguien que ha visitado la iglesia por mucho tiempo, no significa, yo se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a decir, el venir a la iglesia no significa que nosotros hayamos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús. El abrir nuestro corazón a Cristo Jesús se hace por fe y para fe. Y es llegar delante del Señor y reconocer nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de que el Señor cambie nuestras vidas. Así que voy a dejar abierta la invitación para que si hay alguien en esta mañana que quiera abrirle su corazón a Cristo Jesús,